Sean bienvenidos al análisis del modelo de fisión nuclear de Bohr y Wheeler, presentado por los siguientes estudiantes: Joaquino Pinto, César Segovia y Adrián Vázquez. En el siguiente análisis trataremos los siguientes puntos: determinación de la forma y tamaño del núcleo atómico, explicación del modelo de la gota líquida, explicación de las energías asociadas al núcleo, definición del proceso de fisión nuclear y, por último, determinación de la constante de fisión nuclear espontánea. Para realizar este análisis vamos a iniciar con expresar y discutir la forma y tamaño del núcleo atómico, presentado por César. En la actualidad sé que todos los núcleos atómicos son de tipo esférico. Sin embargo, para los elementos de tierras raras, que son aquellos que poseen de 58 a 70 protones, el núcleo es de tipo elisoidal, donde el eje mayor y el eje menor difieren en un 20% o menos. Pero, ¿qué es lo que determina realmente el tamaño del núcleo? Es un factor que es directamente proporcional al momento cuadripolar, el cual, si es positivo, el núcleo tendrá una forma de elipsoide prolato, como se muestra en la figura número 1, sección A. Pero si el momento cuadripolar es negativo, la forma del núcleo atómico será de tipo de elipsoide oblato, como se muestra en la figura número B. Sin embargo, para determinar este factor proporcional al momento cuadripolar, debemos prestar atención a un término muy importante, que es aquel que define la densidad del núcleo atómico. Si no conocemos su forma, no podemos determinar aquella variable. Es por ello que, durante muchos experimentos, en 1953, con uno de ellos, sobre todo, se logró tal hazaña. Este experimento fue realizado por Robert Hofstadter, el cual bombardeó núcleos atómicos con electrones con una longitud de onda mucho más pequeña que lo que se creía para la época, que era la longitud del radio atómico. En ese entonces se creía que la misma era de 1.5 femtómetros. Robert obtuvo en sus experimentos una relación que le permitía establecer cómo era la densidad nuclear en función de la distancia radial, y esta relación le permitió describir que el radio atómico era directamente proporcional a el valor del número másico a la 1/3, y ese valor de proporción venía dado por 1.07 femtómetros. El valor experimental obtenido se muestra en la ecuación número 3. En la figura 1.2 se pueden observar los diferentes elementos que usó Robert Hofstadter para realizar su experimento. Otros experimentos realizados a lo largo de las épocas también demostraron que el valor de R efectivamente era proporcional a el número másico a la 1/3. En otros experimentos esa constante proporcionalidad se tomó como 1.4 femtómetros. Sin embargo, lo que realmente nos interesa de este punto es que para núcleos pesados el núcleo se comporta de forma esférica, y con ello podemos determinar la longitud, podemos determinar la densidad del núcleo atómico, la cual viene dada por la carga entre su volumen, tomando un volumen de forma esférica y estableciendo las relaciones obtenidas en las partes anteriores, donde el radio atómico es directamente proporcional a el factor del número másico a la 1/3, se obtiene que el núcleo posee una densidad constante para cada uno de los diferentes átomos, es decir, que la densidad del mismo es constante. Este es un hecho muy importante, ya que motivó y propulsó una teoría que es conocida como el modelo de la gota líquida. El modelo de la gota líquida es aquel que explica la interacción fuerte y de corto alcance entre los nucleones, dígase los protones y los neutrones, dentro del núcleo atómico, y fue sugerido por Bohr. Se llama así ya que Bohr sugería que los nucleones estaban
sometido a dos fuerzas: las fuerzas de cohesión debidas a la superficie para evitar que se rompa aquella forma, y la energía electrostática de repulsión debido a los protones que poseían la misma carga eléctrica. Tales energías determinadas por este modelo son aquellas dadas por la energía electrostática, que clásicamente la podemos expresar como menos 0.712 megaelectronvoltios multiplicado por el factor de z cuadrado sobre a la 1/3, que es el número másico, mientras que las otras energías asociadas vienen dadas por las energías de la superficie y las energías de volumen. Las energías de volumen, que son aquellas que van a permitir que la esfera o la gota se mantenga en su forma, y la energía dada por la superficie, que va a evitar que la gota se rompa debido a la tensión superficial. Ahora expresaremos lo que se conoce como las energías asociadas al núcleo, las cuales son las energías que van a producir o a quitar masa al núcleo atómico. En 1935, Weizsäcker desarrolla la fórmula semiempírica de la masa para la energía del enlace nuclear, en la cual no solo establece los factores conocidos para una posible masa de un núcleo, los cuales son la masa de los protones y la masa de los neutrones, sino que, teniendo en cuenta de que la energía es masa, añade 5 términos que son de importante estudio en la física nuclear: el término de volumen, superficie y electrostática, que vimos en la parte anterior, dadas por el modelo atómico, por el modelo del modelo de la gota líquida, sino que añade 2 más. Estos son de tipo empírico y son los valores dados por la simetría y la paridad, que expresan y que son debidos al principio de exclusión de Pauli, y que los nucleones, los protones y los neutrones poseen lo que se conoce como el spin. Entonces tenemos las energías asociadas por los nucleones, dadas por la masa de los protones y la masa de los electrones; las energías asociadas por la tensión superficial, que es directamente proporcional al área, y la energía que es directamente proporcional al volumen; la energía electrostática, que es aquella que es producida debido a la repulsión de los protones; y estudiaremos ahora las energías por spin y el principio de exclusión de Pauli. La primera es inversamente proporcional al factor del número másico, y en la cual nos muestra que cuando los núcleos son más estables es cuando tienen números cercanos de protones y neutrones, y más estabilidad significa menor energía y por lo tanto menor masa, y esto se logra cuando el número másico es igual a 2 veces el número de protones. Y esta energía es la energía que se asocia por la simetría. La segunda energía viene dada por el hecho en que los neutrones entre los neutrones y protones deban cumplir el principio de exclusión de Pauli, los cuales, debido a que también poseen un spin, definen la siguiente tipo de energía, la cual se conoce como energía de paridad, donde si los neutrones y protones tienen un número par o impar, viene dada por esas 3 posibilidades que se expresan en la ecuación número 11. Ahora, un resultado muy importante es: si suponemos una descomposición de un núcleo en 2 del mismo tamaño, observamos que, despreciando los factores de simetría, observamos que el término de la densidad superficial es mucho mayor al término de la densidad
el término electrostático. Por lo tanto, vamos a obtener que la diferencia de energías entre ambos procesos va a ser negativa. Esto lo que nos indica es que cuando ocurre el proceso de separación de los núcleos, de un núcleo en dos diferentes, o en este caso dos iguales, obtenemos que existe una liberación de energía. Por lo tanto, la fisión es un proceso exotérgico para núcleos pesados. En el caso del uranio, esto puede liberar cerca de 200 megaelectronvoltios. Hola, mi nombre es Joaquino Pinto y yo les hablaré sobre el proceso de fisión nuclear. El proceso de fisión de un núcleo es un mecanismo por el cual éste es fragmentado en otros dos más ligeros. Resulta principalmente de la competencia entre las fuerzas nucleares y la fuerza de repulsión de Coulomb. La primera que mantiene unidos los protones y neutrones del núcleo y es proporcional al número de estas partículas. Por otro lado está la fuerza de repulsión coulombiana, que aumenta más rápido a razón del número de protones. Para entender la preferencia de los núcleos a fisionarse, hay que analizar la diferencia de energía entre el núcleo original y los productos de la fisión. Para esto usaremos el ejemplo del uranio 238 al fisionarse en dos núcleos iguales de paladio 119. Aquí B es la energía de enlace de un núcleo por número de neutrones y protones presentes. Como vemos, este es el número de nucleones y neutrones presentes en el uranio y esta es la energía de enlace, dando un total de menos 1808,8 MeV. Y en el caso de los dos núcleos de paladio, el resultado fue menos 2033 MeV. Para conservar energía, el estado final debe incluir la diferencia de energía de 214 MeV, que puede aparecer en varias formas como la emisión de neutrones, partículas beta y alfa, provenientes de los núcleos más ligeros. Pero la mayoría de esta energía se convierte en cinética de los fragmentos cuando la repulsión electrostática los separa, siendo alrededor del 80%. Como la energía del núcleo original es mayor que la energía final separado, la, par la partícula, o sea, el núcleo de uranio, tiene una tendencia a fisionarse, pero para lograrlo debe superar la barrera de Coulomb debido a la carga presente. En esta figura se muestra el pose potencial para el núcleo de uranio 238 al separarse en dos núcleos iguales como se describió antes. Entonces el valor de la barrera formada por estos dos núcleos de paladio 119 separados a una distancia que es igual a dos veces el radio de estos núcleos vendrá dada por esta fórmula, que al ser las correspondientes sustituciones nos da que es 250 MeV. Entonces, debido a que el potencial coulombiano es de 250 MeV y la energía liberada en la fisión es de 214, se necesitaría 36 MeV extras para superar el potencial y así separar los núcleos de paladio. Por esto, entonces, esta barrera potencial es lo que hace que el núcleo de uranio no se pueda separar en esta configuración de dos núcleos de paladio 19. Pero un núcleo no necesariamente debe desintegrarse en partes iguales. Es posible que se desintegre de tal manera que la barrera potencial coulombiana sea mejor. Como hemos explicado, es posible encontrar una configuración donde los núcleos productos tengan una energía cercana a la barrera coulombiana, aumentando la probabilidad de que ocurra fisión espontánea por, por efectos como efecto túnel. Y esto es lo que en parte determina que algunos decaimientos, o sea, que algunos núcleos se fisionen de tal manera y no de otras. Que el núcleo no tenga una energía suficiente como para superar la barrera y fisionarse espontáneamente, es posible que, por medio de la absorción de una pequeña energía, se forme un estado intermedio, como un estado excitado, con suficiente energía para inducir la fisión. Para hallar la energía necesaria, partimos del modelo de la gota líquida, donde describe la fisión de esta manera que ya explicaremos. Ahora, según este modelo, la variación
de la energía va conforme a la deformación del núcleo en el proceso. Ahora, teniendo en cuenta la fórmula semiempírica de la masa, observamos esta figura donde inicialmente el núcleo se modela como una gota esférica líquida. En el segundo paso se deforma sin cambiar su volumen total, provocando que los protones se alejen y por lo tanto una disminución de la energía electrostática entre los protones. Pero también su superficie aumenta, lo cual implica un incremento en la tensión superficial. Y estos cambios siguen hasta que se forman dos núcleos esféricos en contacto, como vemos aquí. En la figura al lado se presenta la variación de la energía por la deformación, lo que se describió aquí, para el uranio 238, donde R inicialmente representa la deformación del núcleo y luego la distancia entre los fragmentos. Si inicialmente la energía del núcleo se encuentra en esta zona que estoy señalando, para lograr separarse debe superar esta energía que vemos aquí, que correspondería a la energía necesaria para fisionar. Esto sería lo equivalente a los 36 meses del ejemplo anterior. Para calcular esta diferencia de energía, se utiliza esta ecuación donde E sub 0 es la energía según la fórmula semiempírica de la masa del núcleo original menos la suma de la energía de los núcleos separados, de los núcleos productos. Todo esto restando al potencial colombiano que lo calcularíamos como se hizo anteriormente. A partir de la ecuación anterior, se puede graficar la energía necesaria para que un núcleo fisione en función del número de protones y neutrones presentes, según el modelo que hemos trazado, que es la gota líquida. Dicha gráfica se muestra aquí, en la que podemos ver que para núcleos mayores a 50 y menores al mismo, la energía necesaria para que el núcleo se fisione disminuye. También es importante notar que para núcleos mayores a 280, esta energía es prácticamente nula y por lo tanto estos núcleos son extremadamente inestables. Sabiendo la energía necesaria para fisionar un núcleo, una manera de provisionarlo, esta energía, es por medio del bombardeo de neutrones. Este es un proceso por el cual un neutrón incidente, dependiendo de su energía y del núcleo objetivo, puede ser absorbido excitando el núcleo, llevándolo a un posible estado inestable, provocando su fisión. Como ejemplo tenemos el uranio 235 y 238, y en esta gráfica podemos ver cuáles son la energía de los neutrones que ellos absorben. Esta gráfica corresponde a la sección transversal, y en este caso representa la probabilidad de que estas dos partículas interaccionen. Vemos que para la energía del uranio 235, la energía tiene que ser relativamente baja, la energía del neutrón, preferiblemente de alrededor de 0,025 F. Y para el uranio 238, necesariamente mayores a un MeV. Esta absorción provoca estas reacciones que, como vemos, del uranio 235 al absorber, forma el uranio 236 excitado, y lo mismo en el caso del uranio 238, que pasa a ser el uranio 239 excitado. Ahora, haciendo uso de la ecuación de la energía para una masa en reposo, podemos determinar la energía de excitación para el uranio 236 excitado, que es un caso sencillo. Como vemos aquí, la energía sería la masa del uranio excitado menos la masa del uranio 36 no excitado multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, donde la masa del uranio excitado sería igual a la masa del uranio 235 más el neutrón. En este proceso aquí hemos despreciado la energía como la que venía el neutrón debido a que es pequeña en comparación al proceso que se está llevando. Ahora, si sustituimos los valores de las masas y de la velocidad de la luz en unidades convenientes, que son Dalton y en MeV, nos queda que la energía de excitación es de 6.5 MeV. Entonces, como la energía de fisión del uranio 236 es 6.2 MeV y es menor que la energía de excitación calculada, esto implicaría que el núcleo
el núcleo excitado de uranio 236 automáticamente se fisionaría y por lo tanto el núcleo de uranio 235 al haber absorbido el neutrón. Buenas, mi nombre es Adrián Vázquez y tal como pueden apreciar, yo voy a hablarles sobre el límite de fisión nuclear espontánea. Tal como mencionaron mis compañeros, la fisión espontánea es un proceso de desintegración radioactiva que se da de forma natural y al azar en núcleos pesados. Este tipo de descomposición es energéticamente posible para un núcleo que tenga un número másico mayor a 100, es decir, un poco más pesado que el rutenio, el cual presenta un número másico de 101. Aunque experimentalmente este proceso se observa únicamente para átomos en los cuales se tiene un número másico mayor a 230, es decir, a partir del torio. Se tiene ahora que el criterio matemático fundamental con el que puede determinarse si un cierto elemento puede experimentar espontáneamente fisión va a venir dado por la expresión 1, la cual es la que observan aquí, donde z cuadrado entre a debe ser mayor o igual a 48, siendo z el número atómico y a el número másico. Esta expresión recibe el nombre de límite de fisión espontánea, la cual fue obtenida por Niels Bohr y John Wheeler en el artículo con el que se está trabajando, conocido como The Mechanism of Nuclear Fission. En su artículo, Bohr y Wheeler reportaron dos grandes descubrimientos. El primero es que existe un límite natural que funciona para establecer cuáles núcleos son lo suficientemente inestables como para llevar a cabo un proceso de fisión nuclear espontánea. Esto es desintegrarse de forma natural. Dicho límite va a venir dado por esta misma expresión. Y cabe señalar que en este caso, cuando el núcleo ha logrado alcanzar lo que se conoce como la masa crítica, a partir de la cual se puede generar una reacción en cadena. También está un segundo descubrimiento, el cual señala que para un cierto núcleo tal que esta misma expresión no sea mayor o igual a 48, sino más bien menor a 48, logra experimentar una fisión nuclear. Dicho núcleo a su vez debe ser provisto con lo que se denomina una energía de activación o excitación, la cual también se conoce como barrera de fisión o de Coulomb. En otras palabras, tal barrera de Coulomb debe ser superada para que dicho núcleo experimente una fisión, la cual ya dejará de ser espontánea, sino que más bien será inducida. Pese a esto que se ha establecido, la realidad es que este parámetro de z cuadrado sobre a sirve más bien como un indicador aproximado, más bien algo brusco, de la habilidad de un núcleo para fisionar espontáneamente. Ejemplo de esto son los casos de los isótopos de torio y el de uranio, los cuales se muestran acá. En donde, en este segundo caso, vemos que el límite de z cuadrado sobre a es aproximadamente igual a 36. Y aún así, la fisión espontánea puede producirse, pero solamente para una porción muy pequeña de las desintegraciones radioactivas, por lo que en general podemos decir que la fisión para este caso es despreciable. Ahora vamos a establecer una deducción sencilla de este límite de fisión espontánea. Para establecer tal expresión, esta número 1, Bohr y Wheeler modelaron la forma de un núcleo de gota líquida como una suma de polinomios de Legendre, los cuales se configuraron para conservar el volumen mientras el núcleo se deformaba. Por otro lado, también consideraron la energía total del núcleo para hacer la suma de dos contribuciones. La primera, una energía superficial, la cual iba a ser proporcional a la superficie del área del núcleo. Y la otra es una energía electrostática o energía coulombiana del sistema. Tenemos que el término de la energía de superficie se origina del hecho de que los nucleones, es decir, protones o neutrones, cerca de la superficie del núcleo se hallan enlazados con menor fuerza que aquellos en el interior, mientras que el término alusivo a la energía de Coulomb surge de la repulsión mutua de los protones. A pesar de todo esto, con lo que se va a proceder es a presentar las ideas fundamentales para una deducción sencilla de la expresión 1.
y no de esta forma, original realizada por Boris Wheeler. Esta deducción sencilla va a corresponder a la presentada por el autor Bruce Cameron Reed en su libro The Physics of the Manhattan Project. Esto ya que, como tal autor señala, los cálculos de Boris Wheeler son extremadamente complejos, aún para estudiantes de física avanzados. Aún así, la idea será mostrar un cálculo y deducción breve con el fin de tener una idea de lo que ellos hicieron. Y para mayor detalles de este cálculo se puede proceder a observar el documento escrito alusivo a esta presentación. Bien, Reed en su mencionado texto parte de la concepción de que un núcleo esférico madre de radio R sub 0, este que observan aquí, se fisiona en dos núcleos esféricos de radio R sub 1 y R sub 2, tal como se muestran en este lado de la figura. Estos se repelen debido a la fuerza de Coulomb y se alejan a muy altas velocidades, tal como se observa acá. La idea fundamental para la demostración fue considerar para antes y después de la fisión las energías de superficie coulombianas del sistema. ¿Okay? Y posteriormente utilizar el hecho de que para un proceso de fisión ocurrido espontáneamente, la energía de los núcleos resultantes deberá ser menor que la del núcleo original, tal como se observa en esta ecuación de acá. Con tal idea y mediante la realización de los cálculos apropiados, este autor llega al resultado dado porque el valor más pequeño de z cuadrado entre A debería ser aproximado a este valor que se observa en este lado, donde A sub S va a tener esta expresión, mientras que beta y alfa obtienen estas otras, y a su vez va a haber una cantidad Q, la cual es tal que la misma es aproximadamente igual a 170 megaelectronvoltios. Y esta va a venir a ser la energía liberada durante el proceso de fisión inducida por neutrones lentos. En sí, Q es un parámetro cuya finalidad es calibrar A sub S, mientras que este valor F en la expresión anterior es igual a 1, puesto que, tal como señala el autor, es el requerido para hacer la expresión anterior, esta número 2 de aquí, lo más baja posible. Tenemos ahora lo siguiente: valores límites de z cuadrado entre A calculados a partir de esta expresión se van a mostrar se muestran en esta tabla, la cual también presenta el autor en su mencionado libro. Estas son provenientes de varias reacciones de fisión que involucran al uranio 235, tal como se observa. Esta primera reacción esta primera reacción representa a la que fue encontrada por Strassman y Hahn con la cual descubrieron la fisión. Por otro lado, esta segunda reacción ha sido confeccionada para tener las masas de los productos de fisión como 139 y 95, valores señalados por Weinberg y Wigner como los productos de masas más probables en una fisión de neutrones lentos de uranio 235. En sí, estos valores, pese a ser relativamente más altos que los reportados por Boris Wheeler, presentando aproximadamente un 25% de incerteza, logran de igual forma expresar concordancia con los resultados reportados por tales autores, puesto que el modelo que en este momento se ha empleado resulta ser bastante sencillo y simple comparado con el mostrado en el trabajo original, donde se utiliza una deducción en base a los polinomios de leyenda. Aún así, este modelo aquí presentado es bastante sencillo para estudiantes en un nivel básico y refleja las implicaciones que presenta la fisión espontánea. Por último, a modo de conclusión, son varias las conclusiones a las que se puede llegar, pero principalmente se concluye que el modelo de fisión espontánea de Boris Wheeler representa una teoría sólida y bien fundamentada para describir y analizar este fenómeno físico. Adicional a que el mismo se ha convertido en la piedra angular del estudio de la física nuclear y marcó un desarrollo no solo en la ciencia, sino en el mundo completo, ya que tales conocimientos fueron puestos para el desarrollo de la primera bomba nuclear, marcando así un hito en lo que realmente significa el desarrollo científico. Gracias por su atención.